Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de razonamiento verbal vamos a tratar el tema inclusión e implicancia. A ver chicos, ¿qué es la inclusión? La inclusión es un proceso por el cual se incluye un término en otro más general. Esto debido a distintos criterios de clasificación y siguiendo los temas de semejanzas en sus conceptos. Nosotros ya sabemos qué son los semas, ¿verdad? Los rasgos comunes que comparte un campo semántico, ¿verdad? La inclusión es muy útil al momento de relacionar y categorizar conceptos y esto nos va a facilitar al momento en que tengamos que leer, ¿ya? Es decir, todos estos ejercicios de aptitud verbal nos ayudan, ¿verdad? Ejercitan nuestra mente para poder tener una mejor comprensión de lectura, que es a donde debemos llegar, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Miren chicos, la inclusión se puede dar de esta forma. A incluye B. ¿Qué quiere decir esto? Que para definir A se necesita de un concepto B. Por ejemplo, el concepto colegio incluye a enseñanza. Se interpreta. Para definir colegio, necesariamente utilizamos el concepto enseñanza. Veamos por qué. Miren, yo cuando voy a definir universidad o colegio, voy a emplear el concepto enseñanza. Por ejemplo, institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere en los grados académicos correspondientes, ¿verdad? Es decir, colegio o universidad, bueno, el término es igual, ¿no? Los dos incluyen enseñanza, incluye en su concepto, en su definición, al término enseñanza, ¿ya? Entonces, colegio o universidad incluye en su concepto de definición a enseñanza, el término enseñanza. O puede ser de esta forma, que sería lo mismo, pero visto del lado opuesto. Por ejemplo, A está incluido en B. Se necesita A para definir B. El concepto rojo está incluido en el concepto rubí. Se interpreta, el concepto rojo es necesario para definir rubí. ¿Por qué? Miren, rubí, mineral cristalizado más duro que el acero, de color rojo y brillo intenso. Es decir, el término rojo yo voy a emplearlo cuando quiero definir el concepto rubí. O dicho de otra forma, rojo está incluido en el concepto rubí. Entonces, básicamente debemos dominar el término desde ambas direcciones, que es básicamente lo mismo, miren. Por ejemplo, universidad incluye a enseñanza, pero también puedo decir enseñanza está incluido dentro de universidad. ¿Observan? Miren, universidad incluye enseñanza o puedo decir enseñanza está incluido dentro de universidad. Rectángulo incluye a línea, ¿verdad? Porque yo cuando quiero definir rectángulo emplearé la palabra línea, ¿verdad? ¿Estamos? O también puedo decir línea está incluido dentro de rectángulo, ¿ya? Y básicamente es dominar estas dos formas, ¿ya? Que en resultados las mismas, ¿no? Se lo he dicho de otras maneras, ¿no? Incluye, está incluido, ¿verdad? Incluye cuando un concepto engloba a otro, ¿verdad? En su definición. O también puedo decir está incluido cuando este término se emplea en la definición de otro más general, ¿ya? A ver, veamos. Ahora, los ejercicios que pueden venir de inclusión e implicancia, porque la implicancia es casi lo mismo, ¿verdad? Es un tipo de inclusión, ¿ya? Puede ser de estas formas, miren. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? Cuando me hagan este tipo de pregunta, ya razono de la siguiente manera. Me están diciendo, ¿cuál es el término de todas las alternativas, ya? ¿Qué va a requerir del resto de alternativas para definirlas? ¿Ya? Entonces yo tengo que elegir un concepto que para definir ese concepto voy a necesitar del resto de alternativas. Por ejemplo, leo falta, sensibilidad,
anestesia, privación, dolor. ¿Cuál es la alternativa? Va a ser anestesia. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a definir anestesia, voy a emplear los términos falta, sensibilidad, privación, dolor, ¿no? Por ejemplo, la anestesia, ¿verdad? Será la falta o pérdida o privación del dolor, ¿no? De la sensibilidad del dolor o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces yo cuando quiera definir ese término, voy a englobar, voy a incluir a todas las demás. ¿Estamos? Otra forma de preguntar, o que vienen en los ejercicios, es esta, ¿no? ¿Qué término por los rasgos de su concepto abarca a los otros? ¿Verdad? El término que va a abarcar, va a englobar a los demás por sus conceptos. Tengo hematología, sangre, estudio, órganos y producción. ¿Verdad? Entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál engloba a todos los demás? Hematología, ¿no? Porque es el estudio de los órganos, ¿verdad? Que producen sangre, ¿verdad? Entonces, para definir hematología, voy a incluir a todos los demás términos. Otra forma que vienen los ejercicios de inclusión es de esta manera. Veamos, dice, determine qué palabras están necesariamente incluidas en el concepto de parricidio. Cuando a mí me dicen necesariamente, tiene que leerse imprescindiblemente, obligatoriamente, sí o sí tiene que estar. De hecho, tiene que estar. Ya no se puede prescindir de esos términos. ¿Ya? Por ejemplo, parricidio, yo sé qué es, ¿verdad? Es cuando un hijo asesina a su padre. Entonces, ¿qué concepto debe estar en esa definición necesariamente en parricidio? Tenemos muerte, celos, hijo, pistola, padre. Razonamos un poco y decimos muerte, claro, ¿verdad? También debe estar hijo y debe estar padre. Profesor, ¿y por qué no pistola? Porque no es, te dice necesariamente, obligatoriamente. Entonces el asesinato no necesariamente se tuvo que dar con una pistola, ¿verdad? Y por celos tampoco, no necesariamente. ¿Ya? Entonces cuando me dicen necesariamente es obligatoriamente. Entonces sería la alternativa E. Siguiente. ¿Qué término por su generalidad incluye a otros? Tengo empresa, sociedad, alianza, asociación, sindicato. A ver, la empresa es un grupo de personas, ¿verdad? Que comanda un negocio, ¿no? Una sociedad también, un conjunto de personas. Lo mismo que alianza, lo mismo que sindicato, ¿verdad? Conjunto de trabajadores. Entonces, ¿qué concepto va a incluir a todos? ¿Verdad? Asociación, ¿verdad? Porque asociación incluye, ¿verdad? Está incluido en empresa, está incluido en sociedad, está incluido en alianza y está incluido en sindicato, ¿verdad? Todos ellos son sociedades, ¿no? Son asociaciones, tanto la empresa como la sociedad, como la alianza y como el sindicato. Entonces es otra forma en que pueden venir las preguntas de inclusión. Entonces la respuesta sería asociación. A ver, también lo pueden ir de esta forma. Señale la alternativa en la que la primera palabra de la izquierda incluye a las otras dos por los rasgos de su concepto. Ojo, por los rasgos de su concepto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo defino este término de la izquierda, voy a emplear los de la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo quiera definir el concepto cuadro, ¿empleo los términos lienzo y marco necesariamente? No, ¿verdad? Porque un cuadro no necesariamente tiene que estar de lienzo. ¿Ya? Cuando defina la palabra enfermedad, tengo que incluir los términos cáncer y patología. Patología quizás, pero cáncer no, porque cáncer es un ejemplo, ¿verdad? De enfermedad, o es una de las enfermedades, pero no por eso tengo que incluirla en su definición, ¿verdad? El término general es más general. ¿Estamos? A ver, edificio, cimiento, parque. Cimiento quizás, pero parque se aleja, ¿verdad? Moneda, dólar, sol. Ojo, acá me está pidiendo los rasgos de su concepto, es decir, que para definir necesita esos términos. ¿Ya? Entonces, cuando yo defina moneda, no voy a emplear el término dólar o sol. ¿Ya? No lo voy a emplear. Son ejemplos de moneda, pero en su definición no los empleo. Entonces, la que sí va a ser, la alternativa correcta es la C, porque yo cuando defina auto, necesariamente voy a tener que decir llanta y timón, necesariamente, ¿verdad? Es un vehículo compuesto por llanta, timón, ¿verdad? Volante, etc. ¿Estamos? Entonces, la alternativa sería la C.
¿Ya? Siguiente. Señala la alternativa en la que la primera palabra de la izquierda incluya a a las otras dos por su generalidad. ¿Ya? Esto sí es distinto. Si así me hubieran preguntado en la 5, la alternativa hubiera sido la E, por ejemplo, ¿no? Entonces acá sí abarca por su generalidad a los demás conceptos, ¿ya? Por ejemplo, pez, ¿abarcan sus conceptos a ballena y delfín? No, ¿verdad? Porque la ballena no es un pez, ¿verdad? Es un mamífero, ¿ya? Tenemos órgano, ¿abarca lengua y a gusto? Tampoco, a lengua sí, ¿verdad? Pero gusto no, gusto es un sentido, ¿verdad? No es un órgano. A ver, cadena, a eslabón y conjunto, ¿no? Porque no me dice como las 5, ¿no? Los rasgos del concepto, sino aquellos términos que abarca, ¿verdad? Entonces, esa no es. Texto, obra, tema, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La número D. Figura, abarcan sus conceptos a cuadrado y rectángulo, ¿no? Son figuras geométricas. ¿Estamos? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, chicos, esa es la forma que tienen que resolver. Aquí les he puesto unos ejercicios, ¿ya? Y ustedes lo van a resolver y me lo envían al foro, ¿ya? Esta primera columna, ¿ya? Estas 4 primeras, me envían al foro, apenas terminado de ver el video, como asistencia. Lo demás, junto a la clase, ya lo pueden resolver hasta el día domingo. Y chicos, es todo. Muchas gracias.